Estaba yo pescando para llevarle unos bagrecitos a don Pedro, el pulpero de la Blanqueada. Él me daba a cambio golosinas, o cigarrillos, o unos centavos. Yo tendría en esa época, qué sé yo, unos 14 años. Esa tarde me puse a pensar en mi vida. A los 6 años me dejaron sin mamá y me trajeron a vivir con unas tías para que fuera al colegio. Yo tenía un protector, el hacendado don Fabio Cáceres. Él me llevó una vez a conocer su estancia. Y con este recitado, estas palabras realmente que guardan, ¿no?, parte de esa historia importante de la literatura gauchesca, tenemos el gusto de presentar este microcultural como ocurre cada lunes, palabras cantadas, con la presencia de la señora Irene Ventura. Irene, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes, muy bien. Mira, estaba escuchando las estrofas que elegí de esta novela y pensaba, mientras escribía, que yo no sé si soy yo la que elijo los temas de los que voy a hablar o los temas me eligen a mí en cierto modo. Vos sabés que fueron 3 señales, a veces tengo muy clarito de lo que quiero hablar, viste que son temas random. Sí. Para usar una palabra de moda. Pero esta vez, estaba ahí en duda y fueron 3 señales. Pensé en la figura de Guiraldes y en Don Segundo Sombra, y me aparece en Facebook el recuerdo de una foto de cuando visité por primera vez San Antonio de Areco, que fue en febrero de 2021, justo hacía un año en estos días, y me recordó la publicación. Ay, digo, mirá, qué casualidad, bueno, casualidad, causalidad. Me pongo a leer y la novela se terminó de escribir, se publicó en 1926. O sea que este año, marzo precisamente, el mes que viene, se cumplen 100 años. Qué bárbaro. Y una tercera, que yo no lo sabía, pero al ponerme a investigar, a ver videos y demás, descubro que don Segundo Ramírez, que es la persona que da origen al personaje, es corondino de nacimiento. Así es, tal cual. Por lo tanto digo, ay, pero ¿en qué departamento estamos? Qué orgullo. No solo acá fue el primer asentamiento español en lo que fue y es el territorio de la República Argentina, que en ese momento no era tal, pero el primer asentamiento español fue nuestro departamento. Sino que también don Segundo Ramírez, vos sabés que se disputan el origen con los sanpedrinos, dicen que es de San Pedro ellos, pero en el acta de matrimonio figura que es nacido acá en Coronda y vivió varios años acá. Sí. Seguramente hizo sus primeras experiencias gauchescas. Y escuché a una historiadora de Coronda que relata esto. Ya me va a surgir el nombre, que lo tengo por acá. Sí, Alcira Marión Iberra, que habla gran historiadora, gran profesora. Historiadora. Sí. Así que bueno, 3 señales inequívocas que digo, el tema de este lunes de carnaval, ya que del carnaval hablamos el lunes pasado, va a ser Guiraldes. Pero bueno, vamos por estas tradiciones, ¿no?, que tienen que ver con la literatura argentina y más aún gauchesca, ¿no? Sí, mira, termina así el libro, con esta frase que yo la uso para empezar el micro. Me fui como quien se desangra. Eso lo dice el jovencito Fabio Cáceres, que es el que se queda deslumbrado en la pulpería La Blanqueada por la figura de don Segundo Sombra, que en realidad era don Segundo Ramírez, era un peón de la estancia de los Guiraldes. Guiraldes tiene una vida muy, muy particular que vamos a ver si picoteamos un poco. Un escritor que nació acá también muy cerca, en Cerodino, Saer, dice que la patria es el lenguaje. Perdón, estamos viendo, antes de que prosigas justamente con el relato, algunas imágenes, ¿cierto?, aquí a través del monitor y de la pantalla, la gente, nuestra teleaudiencia, lo que puede estar viendo, acerca de lo que es esta pulpería. La pulpería La Blanqueada, sí. Me doy vuelta porque no tengo monitor. Seguro, no tenés el retorno, sí. Pero sí lo que vas a ir comentando de alguna manera con el acompañamiento de fotos, eso es lo que va a ir pasando en este tramo. Claro, porque la visité por primera vez, bueno, por sugerencia de Fiorella, mi hija, que le mando un saludo, y este micro se lo dedico a los dos, a Fiorella y a Graciano, mis 2 amores, y al año siguiente volví a ir con los 2.
con Graciano y con Fiore en oportunidad de una de las visitas de Graciano, que hace ya unos cuantos años que está viviendo afuera. Y bueno, pero amamos nuestras tradiciones, así que nobleza obliga, fuimos también con él. Y las fotos las tomaron ellos, estas fotos que hoy me las pasaron para que las pueda compartir con todos. Eso que se ve es la pulpería La Blanqueada, donde transcurre Guiraldes, la introduce en el relato, y acá se juega una escena muy, muy particular. Pero hacía referencia a esta frase de Saer: la patria es el lenguaje. Y aunque en las páginas de los libros a veces se contraponen, porque bueno, es justamente esta figura del gaucho, ¿no? Sarmiento la ve de una manera. Yo rescato y valoro mucho la figura de Sarmiento, pero tenía esta cuestión también, ¿no? Que, por ahí, con la que no comulgo, que él decía: no hay que ahorrar sangre de gaucho, por un lado. Como una figura mala. Como una figura mala. Hernández habla de un gaucho en el Martín Fierro que está siempre contraponiéndose a la ley y demás, pero Guiraldes, por eso digo que por ahí en el lenguaje, pero a veces nuestro propio lenguaje nos muestra distintas facetas, ¿no? Guiraldes nos muestra un gaucho más sosegado, un gaucho que trabaja, un gaucho que se hace de la tierra, querendón y querible, sin retobos. Un poco a esta figura real del gaucho Ramírez, él también le pone todo lo que él había ido, su bagaje de espiritualidad que había ido cosechando en sus viajes a la India, porque una figura totalmente cosmopolita y por la época de avanzada. Bueno, volvamos entonces a Guiraldes. Él nace de Manuel Guiraldes, su papá, que fue intendente de Buenos Aires en la época del centenario de la Revolución de Mayo, y su mamá, Dolores Goñi. Sus primeros años los pasa en París, así que aprende a hablar francés antes que español. Bueno, vuelven y se instalan en esta estancia, que también van a ver imágenes, en la estancia La Porteña, de la familia, una familia acaudalada, de mucho dinero. Y bueno, no va a la escuela tradicional, los padres a él y a sus hermanos le dan educación en la propia estancia, contratan maestros, y ahí él descubre todo este mundo de la literatura. Tenía un maestro que lo supo conducir por todo este mundo de las letras. Bueno, él hace viajes por Europa seguidamente, por París, por la India. Toda la cultura del yoga, de la meditación, esta cultura milenaria, él la practica. Oriental, claro. Oriental, él la practica. Incluso, consumía o ha probado hachís, estas sustancias, no sé si la pronuncio bien, estas sustancias que un poco alteran la conciencia. Y en una de esos estados, escribe algo así como: vi que todo en él, en el país, ¿no?, era imitación y aprendizaje y sometimiento, y carecía de personalidad, salvo en el gaucho, que ya bien de pie decía su palabra nueva. O sea que él ve al gaucho como lo verdaderamente auténtico en un país que se estaba modernizando, que cada vez imitaba más Europa, que ofrecía las bondades ya de la vida en la ciudad, y de a poco empezaba como a sosegar, a soslayar la figura campesina. Él la resalta totalmente. Fíjate vos, Sarmiento, ¿cierto?, incluso siendo presidente de la Nación, cómo tenía esas ideas europeizantes aquí para nuestro país, no solamente desde el punto de vista de la educación, la cultura y otras cuestiones más, justamente, ¿no? O sea, que no era descabellado pensar, a lo mejor, por qué había personas que pertenecían a una generación queriendo imponer, o por lo menos depositar aquí en nuestro país, ideas de Europa. Ideas europeizantes. Sí. Sin embargo, Guiraldes, que por supuesto que las tenía muy internalizadas y las desarrollaba, no dejaba de lado por eso nuestra idiosincrasia, la cual valorizaba y de la que se sentía muy parte. Hay anécdotas como que le decían cómo podía ser que alguien de smoking quisiera tanto al chiripá, que se decidiera si él era un hombre de traje de smoking o de traje de chiripá. Y él decía que era un orgullo para él poder llevar los dos trajes, y el problema era del que no sabía llevar ninguno. Con qué sagacidad.
con qué sagacidad respondía. Bueno, él publica primero 2 novelas con las que le va muy mal. Muy mal. De una vende 2 ejemplares, de otra 8, que son Cuentos de muerte y de sangre y El cencerro de cristal, una en 1914, en la otra en 1915. Le va muy mal. De una vende 2 y de la otra 8, nada. Le agarra una locura que saca todos los libros que andaban en circulación y los tira al pozo del aljibe de la estancia La Porteña. Que es cuando fui a pasar el día, y bueno, se hace la visita guiada, se come debajo de los árboles y nos muestran el aljibe y te cuentan esta historia que después la familia, cuando le va tan bien con 2 segundos sombras, se tiran de cabeza a rescatar, se ve que era un aljibe sin agua, a rescatar todos estos ejemplares, porque se dan cuenta que después del gran éxito por el que él recibe el primer premio a la literatura argentina en 1927, el primer premio que se otorga lo recibe Guiraldes. Entonces la familia lo rescata. Entre ellos lo rescata su esposa, Adelina del Carril. Con ella también hace muchos viajes. Era una mujer de ideología feminista, que por la época era muy novedoso. Le corregía, le leía sus textos, lo ayudaba mucho en esto, y la verdad que fueron una pareja realmente. Se complementaban muy bien. Se complementaban claro. muy bien, es así. Bueno, te cuento esa anécdota que tan linda que describe un poco, vos me vas diciendo el tiempo, que describe un poco al personaje Don Segundo Sombra. Sombra porque dicen que cuando él aparecía se hacía una sombra, de tan imponente que era su figura. En la pulpería La Blanqueada, que está con esas rejas como se atendía antes, porque bueno, había 2x3 altercados, también se ve una ventana con rejas, porque podían ingresar solamente los parroquianos. Los que no eran habitué, se los atendía por esa ventana enrejada. Se los atendía pajuera, por eso pajueranos. Los foráneos. Los foráneos, de ahí viene el término pajuerano. Se los entendía pajuera, por esa ventana con rejas. Bueno, son datos que a mí me encantan. Son específicos, pero realmente que hayan a nuestra historia. Que me encanta realmente, saber y contarlos. Conocer es importante. Bueno, ahí surge un altercado con el Tape Burgos. Palabra a palabra viene, saca el facón Burgos y Don Segundo estaba advertido por este chico que ya lo observaba y lo perseguía un poco porque quería parecerse, quería acercarse a Don Segundo, y Don Segundo era muy, muy sombrío, muy callado, por ahí no le daba entrada a Fabio, y le advierte que este Tape Burgos tenía ganas de irse a las armas con él. Entonces él puede esquivar el faconazo. Y todos pensamos que ahí empieza una carnicería, a correr sangre. Sin embargo, fíjate con qué giro discursivo corta esta situación brutal que podría haber llegado a desencadenarse Don Segundo. Y le dice, arregle la lámina del facón, porque así rota como está, no va a poder matar ni un borrego. Y así termina esta escena que describe la templanza de este gaucho. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Te parece si lo incorporamos, ¿no?, a esta mesa telúrica, realmente de datos históricos, y más aún todavía con esta parte de literatura de nuestra idiosincrasia, ¿no?, y bien tradicional, al señor que está en Coronda? Al señor que está en Coronda. Exactamente, se llama Rodolfo Oscar Pipo Rodríguez. ¿Se puede ser, te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante, Pipo, ¿cómo te va? Hola gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué lindo verlos, qué lindo escucharlos, y bueno, y el tema que ha traído Irene hoy, Don Segundo Ramírez Sombra. Gracias Irene porque nombrás a Coronda, donde nació Don Segundo Sombra. Y el profesor Colautti siempre cuenta que él un día, en una excursión en San Antonio de Areco, en el museo, discute con el guía porque el guía le decía que había nacido allá. Y el profe le dice, no, nació en Coronda. Y ahí discutieron. La señorita Tila, como la llamábamos nosotros, a la profesora Alcira Marión Iberra, ella documenta todo. Y claro, como dice Irene, cuando se casa, Segundo Ramírez dice, soy de Coronda, soy nacido en Coronda.
y nació en un rancho que está acá, al lado de mi casa, acá a menos de una cuadra, donde está la puerta, Irene, vos que has venido muchas Sí. veces, donde está la puerta de la COSERCO, Cooperativa de Servicios Coronda, al ladito de la puerta, allí, pasa desapercibido, pero nosotros sabemos que hay un monolito con una placa allí donde dice: aquí nació don Segundo Sombra. Está al lado de la puerta de la cooperativa, bien enfrente al tanque de agua gigante, ¿no? De agua potable de Coronda. Allí hay un monolito chiquito y ahí había un rancho, ahí dicen que nació don Segundo Sombra. Y Sombra no es porque aparecía y era imponente, es porque era negro, era de tez oscura. Entonces lo apodaban Sombra porque era morocho tirando a negro. Casi moreno, casi moreno. Sí, 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 exactamente. Era muy, muy, muy oscuro. Imponente, sí. Y cuentan, esto no está comprobado todavía, yo le pregunté un día a Colabuti, pero bueno, estamos buscando, no figura, pero hay un dicho popular que se transmitió de generación en generación, que cuando cierran el ataúd de su patroncito, él era tan fuerte que lo levanta él solo, lo abraza y levanta el ataúd de su patrón él solo, don Segundo Sombra. Dicen los gauchos de aquella época. No está comprobado porque no había foto ni filmación. Pero realmente por la estampa, ¿no? Y la figura es una persona de quizás pensar de tener mucha fuerza, por lo menos, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Y además se da todo, ¿no? Él lo quería tanto a su patrón, lo lloró ahí en su velatorio, y bueno, y se dice que en un momento cuando cierran el cajón, él lo levanta solo al ataúd. Hay una frase que circula que también, bueno, no sé si está corroborado esto, pero que le dice: es aquí nomás, patrón, cuando lo deja. Vos sabés que Guiraldes muere en París a los 41 años por un cáncer de ganglios. Y bueno, allá le hacen una despedida, van la crème de la literatura. En Buenos Aires hace el trayecto por barco y lo recibe el presidente del momento, Torcuato de Alvear, y ahí lo despide Lugones, lo despide Borges. Después en tren hasta llegar a San Antonio de Areco, y de ahí lo escoltan los caballos con sus gauchos. A la cabeza iba don Segundo Ramírez, hasta el cementerio. 9 años después muere don Segundo Ramírez, y las tumbas están separadas por pocos pasos o conectadas, al punto que desde la tumba de uno se ve la tumba del otro. Están juntos en el otro plano, ¿no? Así es, así es. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahora, sí, cómo son las cosas. Esto lo relata muy bien Martín Coan en un libro que me regalaron para Navidad, que le agradezco a Andrea, que me hizo llegar este libro, que se llama Argentinos a las Cosas, y hay un capítulo dedicado a toda esta última etapa de Guiraldes y Sombra. Pipo, realmente qué lindo, ¿no? El hecho de saber que allí a pocos metros donde vivís, y contabas, ¿no?, la referencia de esta cooperativa, y en el terreno contiguo hay un monolito, bueno, que realza la historia grande, ¿no? También no solamente por esta persona que ha existido, que ha sido motivo de inspiración, ¿no?, para un hombre literato como Ricardo Guiraldes, pero también por mostrar, ¿no?, la historia grande de una ciudad, ¿cierto?, que es cabecera de nuestro departamento y en donde puede reflejarse también, ¿no?, todo lo que ha pasado a través de la historia. Eso es muy importante. Además, como dice Irene, de una zona y de una región, porque estamos todos incluidos totalmente, en esto, ¿no? Totalmente que es así. Es una región con historia. Donde estudió Alfonsín Storni también. También. Claro, Alfonsín Storni se recibe de maestra, claro, acá en Coronda, y el papá de Ariel Ramírez era su profesor, su maestro. El papá de Ariel Ramírez era el maestro de Alfonsín Storni. Hay una foto acá en el museo donde está ella con sus compañeras y está... tenemos fantástico. Una historia riquísima, chicos. Pipo, está sonando el top, ¿cierto?, ya de la hora 16, así que gustazo como siempre, ¿no?, la participación y con tu aporte también. Si bien es cierto que el pase, por lo general, de cada jornada siempre tiene esos matices
picarescos y todo lo que se le puede de alguna manera introducir, pero estas cuestiones que hacen justamente la historia de la región en donde estamos inmersos, también vale y mucho. Sí, señor. ¿Mm? Hoy no ha sido Sí. como todo el lunes y jueves, que está Irene y el profe por ahí, nos escapamos un poquito de lo gracioso, pero mañana puede haber audios comprometedores. Uy. Sí. Mañana puede explotar todo. Uno nunca sabe, Sí. ¿eh? Bueno. Escúcheme, más audio que haya y el poder económico se desvanece, ¿no? Y si hay audio, hay filmación, hay video y Y hay hay... gasto también, ¿no? Que cuesta todo eso. ¿Gatos? ¿Dijiste? ¿Hay gatos? No, ¿Gato no, no. encerrado? Ah, no sé, pero dije gasto, el gasto en sí. Pensé que dijiste y Ah, hay no. gatos también. Puede haber gatos también. Cuesta- Guarda. Encerrados. Guarda, Irene, en cualquier momento puede ser nuestro último micro, ¿eh? Qué va. Debut y despedida. Escuche bien, lo que dice Pipo de Coronda, porque vamos a ver qué fundamentos puede llegar a traer mañana. Vamos a ver si me ofrecen el material, porque a mí me ofrecen el material y yo lo compro y después lo Hay que poner la chirola ahí, y eso cuesta, claro. Chau, hasta mañana. Chao, Pipo. Chao, Abrazo chao, grande, gracias. gracias. Un abrazo. Irene, como siempre, gracias por ser parte en cada lunes de lo que es este micro, ¿no? Porque de alguna manera sos quien traes estas palabras cantadas. Ay, un placer verdadero para mí poder despuntar el vicio de hablar de estas cosas que me encantan y compartirlas con ustedes. Muchas gracias. Con mucho gusto, ¿eh? Como siempre, Muchas te gracias. recibimos cada lunes. Gracias por estar.